somos David de Río Gómez, yo soy residente de segundo año y mi asesor es el doctor Mateo Uribe. Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta charla o qué temas o tópicos vamos a tocar? Lo primero es que vamos a hablar un poco de los aspectos básicos, ¿cierto? Saber qué es, cómo se utiliza, qué medicamentos se utilizan, cuáles medicamentos se utilizan y por qué, cuáles son los principios farmacológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos que vamos a tener que tener en cuenta. Luego de eso vamos a hablar un poco de los aspectos prácticos y de por qué es tan importante ser muy cauteloso con esta técnica anestésica. Finalmente vamos a hablar de los principales usos que se dan en la práctica clínica para ella y para finalizar unas conclusiones y un pequeño póster que hice para ustedes. Entonces, para hablar de los aspectos básicos, vamos a hablar un poquito de los principios farmacológicos. La definición como tal de esta técnica es una técnica que consiste en hacer un mantenimiento anestésico completamente con medicación intravenosa, diferente de lo que se utiliza comúnmente, que son los halogenados o los medicamentos que son inhalados. Y finalmente, pues se va a utilizar el contexto, digamos, ideal para esta técnica va a ser cuando se encuentren estos halogenados completamente contraindicados. Y pues digamos que TIVA la sigla de la anestesia total intravenosa. Pues, la primera pregunta que nos sucede o que resulta cuando uno va a hacer TIVA es, ¿yo con qué medicamentos puedo hacer TIVA? Lo más importante es que va a ser una combinación de hipnóticos, no solo los que comúnmente se ven en la práctica clínica, es decir, TIVA se puede hacer con dexmedetomidina, con ketamina. Sin embargo, los más estudiados son el propofol y el remifentanil. ¿Por qué? Porque digamos que tienen un inicio de acción y finalización muy rápidos y son muy predecibles en su acción. Por ende, pues van a ser mucho más beneficiosos para los pacientes y para nosotros en esta técnica anestésica. Finalmente, es supremamente importante y fundamental conocer la farmacocinética de esos medicamentos para uno saber cuándo actuar, pues para saber cuándo actuar y cómo cambiar las infusiones que se están utilizando. Y que tenemos como ejemplos clásicos de esta técnica el propofol y el remifentanil. ¿Y por qué esos dos medicamentos? Vamos a ver que hay un concepto muy importante y es el de la vía media sensible del contexto. ¿Qué carajo es la vía media sensible del contexto? Simplemente saber cuánto se demora un medicamento al finalizar una infusión en disminuir la concentración plasmática al 50%, ¿cierto? Y como vemos en esta gráfica, el propofol y el fentanil gozan de una muy buena reputación dentro de los anestésicos porque tienen una vía media sensible del contexto un poco más predecible y en menor tiempo posible, ¿cierto? Diferente de los otros medicamentos que usualmente se pueden utilizar en la práctica anestésica que pueden tener una mayor absorción por el tejido graso y finalmente causar retrasos en el despertar. Bueno, vamos a ver un poco de historia rápidamente, básicamente desde dónde viene la técnica de la anestesia intravenosa. Para 1853, digamos que la técnica anestésica intravenosa estaba muy dejada de lado porque no existían medicamentos predecibles en su actuar y no existía la forma de utilizarlos intravenosos, ¿cierto? Entonces, a partir de la creación de las agujas y de las jeringas para poder inyectar medicamentos, empezó a tomar auge esa forma de dar anestesia, ¿cierto? Y adicional a eso, aunado al uso de opioides para el control del dolor, digamos que esas dos mezclas, los avances en el uso de agujas y jeringas y los avances en el descubrimiento de opioides, dieron como el avance o pusieron el fundamento para esta técnica. Adicional a eso, pues vamos a ir viendo que dentro de la historia, para 1974, se empiezan a descubrir medicamentos derivados de los barbitúricos o de los barbitúricos que van a empezar a ayudar como en ese proceso anestésico. Se descubre el tiopental, posteriormente en la década del 40 se descubre el pentotal, que asociado a la morfina empezó a utilizarse en las guerras. Sin embargo, se vio que había un aumento en la depresión respiratoria y en las muertes cuando se utilizaban estas dos mezclas, y básicamente era porque no se monitorizaban los pacientes. Luego de eso, pues hacia la década del 50 se empezaron a descubrir otros medicamentos que puedan tener un perfil de seguridad mayor. Finalmente, en la década del 80 ingresa al mercado el propofol, que básicamente se vuelve la piedra angular para la técnica intravenosa. Y para terminar, pues en la década del 90 se crea y se descubre el remifentanil, y son estos dos medicamentos, junto al uso de un perfil farmacocinético, como lo vamos a ver más adelante, quienes dan el pie para este tipo de técnica total intravenosa, asociado a la forma de monitorizarlo, que también se creó en la década del 90, para 1996, que es el PIL, la forma como de cuantificar qué tanta profundidad anestésica tiene el paciente.
¿Qué se debe tener en cuenta entonces para realizar esta técnica intravenosa? Lo primero es tener en cuenta la concentración plasmática. Es fundamental saber cómo está actuando ese medicamento y qué tanto medicamento hay en el torrente sanguíneo para predecir cuáles van a ser sus acciones tanto farmacológicas como las indeseadas, ¿cierto? Lo segundo es saber qué aspectos prácticos vamos a tener en cuenta para poder utilizar esta técnica. Ahora más adelante en la segunda parte de la charla vamos a hablar un poquito al respecto y finalizarlo con la monitorización que vamos a tener de estos pacientes. De hecho, uno de los errores más grandes es no monitorizarlo y está muy asociado con el recuerdo intraoperatorio, el no monitorizar la profundidad anestésica en esta técnica. Entonces vamos a hablar un poquito de la relación farmacocinética y farmacodinámica. Recuerden que la farmacocinética básicamente es cómo el medicamento se mueve en el cuerpo, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Y la farmacodinámica es cómo actúa con los receptores y qué efectos va a generar ese medicamento, ¿cierto? Entonces es supremamente importante que la mayoría de esos medicamentos va a tener una relación dosis-efecto de acuerdo a su concentración plasmática, es decir, de acuerdo a la cantidad de medicamento que haya en el torrente sanguíneo, pues uno puede predecir esos posibles efectos. Lo segundo es que es supremamente vital mantener una adecuada concentración plasmática entre los rangos que deseamos para que sea un efecto adecuado. También hay que tener presente que la variabilidad interpacientes va a jugar un papel bastante importante y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos. Es decir, no es lo mismo tener un paciente que mida unos 80 y pese 80 kilos que una paciente que mida, 60, que mida unos 60 y pese 70 kilos. Va a ser distinta la forma en la que ese medicamento se va a empezar a moverse dentro del cuerpo y va a generar ciertos efectos adversos. Y lo más importante es que tenemos que tener una concentración estable dentro de nuestra técnica anestésica porque eso es lo que nos va a llevar a un puerto y a éxito dentro de la misma. Ese punto de la farmacocinética es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un bolo de medicamento, ese medicamento evidentemente va a llegar al torrente sanguíneo y él a su vez va a llegar hacia el cerebro, que es el sitio efecto. Destruir a otros menor irrigados que va a demorarse mucho más en llegar a esos tejidos y adicional a eso, mientras él va llegando a los tejidos, se va metabolizando y se va aclarando el plasma. Por ende, es sumamente importante y fundamental entender que estos medicamentos necesitan una concentración plasmática estable para evitar cualquier tipo de fluorescencia. Y finalmente, entonces, la concentración plasmática, ¿nosotros cómo la podemos lograr? Esa concentración plasmática se van a lograr a través de dos formas. Uno, de forma manual, a través de los modelos farmacocinéticos. Hay bastantes aplicaciones que se utilizan para uno poder predecir cuál es la concentración plasmática de los medicamentos de acuerdo a las infusiones que yo tengo. Pero también existen unas formas que son un poco más cómodas, que es a través de las bombas de TCI o de infusión controlada por objetivos, en donde se puede alcanzar rápidamente el objetivo y la bomba se va a encargar de mantener dicho objetivo. Con respecto a esto, digamos que la mayoría de los artículos que ha medido la forma de hacerlo volumétrico manual versus TCI, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre una u otra. Sin embargo, lo que se cree hasta el momento es que es mucho más cómodo y más exento de errores el uso de bombas de TCI y por ende se prefieren más. ¿Para qué toda esta carreta? Lo más importante es que la mayoría de los medicamentos en anestesia van a verse regidos por un modelo tricompartimental y eso es fundamental a la hora de entender los modelos farmacocinéticos. ¿Qué es eso del modelo tricompartimental? Vamos a tener tres compartimentos de acuerdo a la irrigación que tienen los mismos y los medicamentos van a jugar entre esos compartimentos hasta alcanzar un estado estable dentro de los mismos. Es importante entonces saber que la mayoría de los medicamentos, como lo decía, en anestesia van a jugar con este modelo tricompartimental, que el fentanil y el propofol no van a estar exentos de eso, y vamos a tener en cuenta tres compartimentos importantes. El primero es el volumen 1, que va a ser el de los órganos ricamente irrigados y el plasma, y donde va a estar nuestro sitio efecto, que es el cerebro. Vamos a tener otros dos compartimentos que son el volumen 2, que va a estar menor irrigado y entre los cuales se encuentra todo el aparato muscular, y el volumen 3 que va a estar menormente irrigado y donde van a estar la piel y el tejido subcutáneo, la piel, el tejido celular subcutáneo y la grasa, y digamos que este va a ser el coco de la mayoría de los medicamentos anestésicos porque quienes más tienen lipofilidad van a llegar a este compartimento y va a ser mucho más lento el aclaramiento de esa sustancia. Y adicional a tener estos tres volúmenes, es importante saber que los medicamentos van a jugar entre ellos. ¿Y van a jugar cómo? A través de unas fases de distribución.
Lo primero es que va a haber una fase A o alfa, que es una fase rápida en donde el medicamento llega al volumen 1 después de inyectar un volumen de infusión y este se va a distribuir al volumen 2. Esa primera fase va a ser supremamente rápido, va a hacer que caiga la concentración plasmática. Adicional a eso va a haber una fase más lenta que va a ser el paso de B1 a B3 y pues como esto va a ser un juego de concentraciones, a medida que disminuye la concentración en el volumen 1 y aumenta la concentración en el volumen 2 y en el volumen 3, pues va a haber una reinfusión al volumen 1 de estos dos volúmenes. Y eso es lo que se va a ver en la fase B del volumen 2 al volumen 1 y en la fase G del volumen 2 al volumen 3 al volumen 1. Y aquí también es importante tener en cuenta que este medicamento, a medida que está en el plasma, también se va a metabolizar y se va a excretar. Por ende, es supremamente importante entender que los medicamentos, a medida que van jugando entre los volúmenes, o esa es gran desventaja de estos volúmenes, va jugando ahí, pues no se ve alterada con la concentración plasmática que ya tenemos. Y finalmente, pues tenemos, adicional a todo lo anterior, a los volúmenes y a cómo juegan estos, entre ellos, unas constantes. Y la constante de velocidad que más nos va a importar a nosotros es la KS. Básicamente, ¿qué es una constante de velocidad? Habla de la rapidez en la que se mueve una sustancia de un compartimento a otro, ¿cierto? ¿Por qué se habla de KS? KS0, acuérdense que el volumen E es el volumen del sitio efecto que necesitamos, ¿cierto? Y está dentro del volumen 1. No hay una constante, o sea, hay una constante K1E y una constante KE1, pero esa constante, como el volumen de sitio efecto es tan pequeño, es despreciable, exactamente. Entonces uno simplemente se va a quedar con la KE0, que es del volumen efector hacia la excreción, ¿cierto? Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos va a hablar de la histéresis, de cuánto se va a demorar el medicamento en hacer efectos. Y esa histéresis se va a ver relacionada no solo con esa velocidad, que si es mucha la velocidad, es muy difícil que haga concentración plasmática estable rápido, se va a demorar mucho más, y eso es de lo que habla el tiempo de vida media de KSM. Es decir, cuando yo tengo una constante de velocidad muy rápida, el medicamento está jugando muy rápido entre el compartimento 1 y el volumen efecto, y por ende no va a alcanzar una concentración adecuada en el volumen, en el sitio efecto que necesitamos. Mientras que si es todo lo contrario, tiene una constante que es más lenta, más rápidamente se satura el sistema del sitio efecto y por ende vamos a encontrar que esos medicamentos con una constante muy alta van a hacer más rápidamente efecto. ¿Listo? Es un concepto súper difícil, pero pues espero lo hayan entendido. Listo. Finalmente tenemos las bombas de infusión controladas por objetivo. Y esto es supremamente importante a la hora de realizar esta técnica porque, pues, digamos que a medida que se han venido utilizando y comercializando, pues ha tomado mucha fuerza esta técnica anestésica y nos va a ayudar mucho a la hora de poder realizarla y realizarla de forma adecuada. ¿Qué son básicamente las bombas de infusión controladas por objetivo? Son bombas de infusión que tienen metidas un modelo farmacocinético que van a ser superiores al manual porque disminuyen mucho la tasa de errores que uno pueda tener con las infusiones manuales y que van a tratar de determinar la concentración efecto o la concentración plasmática dependiendo del modelo farmacocinético que tenga. ¿Cómo van a funcionar estas bombas? Lo más importante es que es una bomba que va a iniciar con un bolo y a medida que ella vaya sensando e intentando predecir esa concentración plasmática del medicamento, va a mantener la infusión del medicamento de acuerdo a si hay una distribución mucho más rápida, si hay una eliminación mucho más rápida o si no hay infusión del medicamento. Ella lo que va a intentar es mantener una concentración estable y continua para disminuir la cantidad de cambios que haya en esa concentración plasmática. Finalmente, como lo vamos a ver más adelante, hay muchas covariables. ¿Qué covariables pueden existir? La edad del paciente, el peso, la talla, todo eso va a jugar un papel importante porque eso nos va a cambiar los volúmenes de los que ya hablábamos anteriormente. ¿Cómo se va a utilizar esta bomba? Pues lo más importante, como vemos acá en la imagen de la izquierda, es que pues, son bombas que van a tener una interfaz, es decir, una pantallita que nos va a decir qué modelo farmacocinético utilizar, cuál medicamento infundir, cómo se va a utilizar y nos va a ayudar a proponer si va a ser sitio efecto o concentración plasmática de acuerdo al modelo farmacocinético. Es importante saber que tienen metidos un microprocesador que nos va a ayudar a identificar qué modelo farmacocinético utilizar. Tiene una capacidad de dar flujo hasta de 120 mililitros por hora y eso es supremamente importante porque a medida que se aumenta el flujo, pues evidentemente se van a aumentar la cantidad de efectos indeseables
Entonces, sobre todo con las personas en extremos de la vida o ancianos frágiles, es supremamente importante reducir la cantidad de flujo que va a recibir ese paciente. Y también tiene un sistema de alarmas y de alertas que nos van a ayudar a identificar si la bomba está no funcionando, si está pasando el medicamento, si no está funcionando, si no está pasando o si tiene alguna alteración con la batería. Importante con esto es que cuando uno va a utilizar estas bombas, identifique bien si está utilizando un modelo que explique o que le explique con la concentración plasmática o que se explique con el sitio efecto. Porque eso, pues, si bien no ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa el uso de uno u otro, sí es importante saber que con la concentración, si yo tengo solo concentración plasmática, pues debo esperar la histéresis, ese tiempo en el que se va a saturar el sistema en el sitio efecto. Mientras que si yo tengo una concentración efecto, pues digamos lo que puedo predecir más fácil, qué tanta concentración hay en el sitio efecto. Y finalmente, pues identificar ese modelo con las covariables que ya hemos visto. Vamos ahora sí con los modelos farmacocinéticos. ¿Qué son esos modelos farmacocinéticos? Los modelos farmacocinéticos básicamente son fórmulas matemáticas que lo que van a hacer es intentar predecir una concentración plasmática del medicamento o concentración en sitio efecto del medicamento, que van a pretender equilibrar y mantener esa concentración que hemos decidido durante toda la fase en la que se está infundiendo el medicamento, a pesar de la distribución, el metabolismo y la extensión del mismo. Y finalmente va a ayudar a predecir cómo es el comportamiento del medicamento durante todo el acto anestésico. Por todo lo tanto, pues se ha convertido en la piedra angular para esta técnica anestésica. Y pues, ¿para qué nos va a servir todo esto? Nos va a servir para saber si la concentración plasmática es la deseada o la concentración en sitio efecto es la deseada. Y como les decía, realmente, si uno se pone a revisar la literatura, no hay una diferencia entre utilizar concentración plasmática y concentración en sitio efecto. Se prefiere más la concentración en sitio efecto, que es realmente donde queremos llegar, y por ende, digamos que la mayoría de los modelos farmacocinéticos más utilizados son esos, y pues digamos que son los que nos van a ayudar mucho mejor a intentar identificar y llevar a mejor puerto nuestra técnica anestésica. Lo más importante que tengan en cuenta con todos sus modelos farmacocinéticos es que no existe un modelo único, es decir, no hay un modelo que sea el ganador. Hasta el momento, sí hay estudios adelantados con algunos modelos que pueden ser superiores a otros en ciertos contextos. Sin embargo, pues lo más importante es saber a qué paciente nos estamos enfrentando y de acuerdo a eso, identificar el modelo que mejor se ajuste a este paciente, por lo que ya les decía, porque hay bastante intervariabilidad, porque la mayoría de los estudios en los que se desarrollaron estos modelos farmacocinéticos fueron en pacientes sanos, en pacientes que no eran obesos, en pacientes que eran mayores de 18 años. Entonces, digamos que no están tan contemplados los extremos de la vida y por ende, digamos que no gozan de una reputación dentro de los mismos. Y pues identificar si estamos en una concentración plasmática o en concentración sitio efecto. Vamos entonces con los modelos farmacocinéticos. El primer modelo farmacocinético con respecto al propofol fue el modelo de March. ¿Qué cualidades tiene? Él simplemente lo que toma es un volumen único, no hay un volumen 1, 2 y 3, sino que hay un volumen único de distribución y por ende digamos que puede ser más riesgoso porque evidentemente va a dar un volumen mucho mayor en los bolos que vamos a aplicar. Adicional a eso, como no contempla una KE0 dentro de su modelo farmacocinético, no vamos a poder establecer cuál es la concentración en sitio efecto, sino que simplemente va a tomar la concentración plasmática. Por ende, este modelo farmacocinético, pues a la hora de aplicarlo, tenemos que tener en cuenta que se va a demorar un poquito más por aquello de la histéresis, y que adicional a eso, como va a dar un volumen, como hay un volumen mayor para saturar, va a dar un volumen mucho más alto. Entonces, los pacientes que son frágiles con este modelo van a tener mayores complicaciones y mayor inestabilidad hemodinámica. Y eso es supremamente importante porque va a haber mayor riesgo de inestabilidad con este modelo. Posteriormente hay un modelo de Smear, es un modelo que contempla ya ese modelo tricompartimental, que tiene en cuenta ese modelo, y por ende, como tiene en cuenta ese modelo tricompartimental, puede llegar a establecer una concentración en sitio de efecto. Tiene en cuenta el anterior modelo, tenía en cuenta el peso para saber cuál era el volumen 1 y por ende a mayor peso obviamente mayor volumen iba a dar y mayor dosis de medicamento iba a dar. En este tiene en cuenta el peso pero en masa magra y eso es supremamente importante porque a la hora de evaluarlo se ha visto que en los pacientes que tienen un IMS mayor a 35 en mujeres y mayor a 35 en hombres y mayor a 42 en mujeres no es tan confiable porque puede estar subdosificado ese paciente. Digamos que es como el principal coco de este modelo. Sin embargo, usarlo con el peso magro y como vamos a ver más adelante en los obesos, usarlo con el peso ajustado también puede ser muy útil en estos casos. Posteriormente, el modelo de Lipper, que ha tenido varias entregas,
Simplemente este es un modelo que utilizó mayor población, es una población mucho más heterogénea, con mayores covariables, pacientes desde los prematuros hasta 88 años, con pesos distintos, talla, pues, distintas covariables que veían afectados esos volúmenes, y va a intentar predecir también la concentración en sitio-efecto. Pues ha demostrado que hay una certeza mayor de acuerdo a la variabilidad interpaciente de saber cuál es la concentración plasmática. Sin embargo, todavía no hay estudios adicionales a los que ha hecho el doctor Eleven con este modelo que le den respaldo y seguridad al mismo. ¿Qué otros modelos farmacocinéticos existen? Existen otros modelos que son para niños, está el PET-Future y el Catalia, ambos modelos utilizados en la población infantil. Hay que tener en cuenta que el PET-Future se utiliza en mayor cantidad de niños, es decir, niños desde 1 hasta los 16 años, mientras el Catalia utiliza niños de 3 a 16 años y utiliza una variabilidad de peso mucho mayor el PET-Future. También es importante en estos dos modelos que el PET-Future va a utilizar el volumen 1, va a ser mayor comparado con el que utiliza el Catalia, un poquito más acercado a los diferentes grupos etarios dentro de la población pediátrica, y adicional a eso tiene en cuenta el aclaramiento que puede ser mayor en la población infantil en los lactantes y en la edad preescolar comparado con los adolescentes, es decir, el aclaramiento de sustancias es mucho más rápido en la población infantil que en la adolescencia, y eso lo tiene en cuenta el PET-Future, diferente del Catalia, y por eso estos pacientes, si se utiliza el Catalia, pueden estar sobredosificados, y ese digamos que es uno de los principales errores que se pueden cometer con este modelo farmacocinético. Sin embargo, si se tiene en cuenta a la hora de utilizarlo y se tiene una buena monitoría, digamos que se puede llevar a buen puerto también con estos dos modelos. Entonces, para el paciente obeso, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Salieron dos estudios del doctor Cortines en donde empieza a utilizar nuevos modelos y utiliza un modelo que se llama como su autor, el modelo de Cortines, entonces donde se dan cuenta que el uso de ciertas covariables dentro del paciente obeso, utilizando la TCI, pues va a ayudar a ser mucho más buen predictor del sitio efecto que estamos utilizando, de la concentración del sitio efecto que estamos utilizando en este grupo poblacional. Y adicional a eso, se hizo un estudio en donde se comparaban los otros modelos farmacocinéticos y que se logró identificar. Lo primero es que el modelo de Level es un muy buen modelo y que si se utiliza el peso total en este modelo, se puede llegar a tener una concentración en sitio-efecto deseada sin tantos efectos adversos, y que sería una muy buena opción si usted cuenta con este modelo utilizar a los pacientes obesos. Pero además, si definitivamente usted solo cuenta con el modelo de Marsh y Snyder, se vio que utilizando el peso ajustado en la población obesa, y IMC sobre todo mayor a 35, se evidenció que estos pacientes también tienen una muy buena correlación en sitio-efecto de la concentración. Y para el remifentanil, ¿qué vamos a encontrar entonces? Vamos a tener tres modelos también un modelo de Level que se estudió el remifentanil, que digamos que es el mejor por lo mismo, porque tiene un grupo mucho más heterogéneo al cual se estudió y logra determinar mejor la concentración en sitio-efecto. Sin embargo, pues clásicamente en las diferentes bombas de TCI se han tenido otros modelos como el de Minto. El modelo de Minto tiene en cuenta la edad y el peso. Sin embargo, uno de los grandes focos vuelve a ser el paciente obeso en este modelo, porque los pacientes obesos se tienden a subdosificar con el mismo, y es por eso que posteriormente al modelo de Minto salió el modelo de Kim, donde intentaban caracterizar al paciente obeso, y se descubrió que este modelo puede llegar a ser muy útil en este tipo de pacientes. Finalmente también salió pues, un estudio que comparaba los tres modelos y la concentración plasmática de los mismos, y si era equiparable a la concentración que decía el fabricante en la infusión normal que se utiliza de remifentanil. ¿Qué se descubrió acá? Entonces, se descubrió que primero se utilizó en distintos grupos poblacionales nuevamente, y se empezó a utilizar la concentración de 4 nanogramos por mililitro para la inducción en los tres modelos de remifentanil. ¿Y qué se descubrió? Pues lo primero era saber qué tanta fiabilidad tenían con respecto a la concentración plasmática y si era una infusión. Si era una infusión que decía el fabricante, es decir, la infusión que usted pone que no es TCI, que es simplemente la infusión de 0.05 a 0.15 microgramos por kilo minuto, comparada con la concentración plasmática en estos modelos, ¿cierto? Y que se encontró que efectivamente los tres modelos eran muy buenos y muy confiables para predecir esa concentración plasmática inicial. Se documentó además que en ancianos se debería disminuir la infusión a 2 nanogramos por mililitro cuando se va a hacer esa fase inicial
remifentanil para hacer la laringoscopía y lo ideal sería utilizarlo en pacientes frágiles a 2 nanogramos por mililitro inicialmente, pero se vio al final que no hay cambios en los modelos, es decir, a pesar de la población heterogénea, uno podría sentirse tranquilo utilizando cualquiera de los 3 modelos. Y la recomendación final que dan las diferentes guías es que no hay un modelo farmacocinético que sea la panacea, que sea el que vamos a utilizar en todos nuestros pacientes. Simplemente, fíjese en su paciente, utilice el peso corporal total si tiene leve, utilice el peso corporal ajustado si tiene los otros 2 modelos, y si va a utilizar el Nemito, pues utilice, idealmente, vaya titulándolo, 2 nanogramos por mililitro si el paciente es muy frágil, o 4 nanogramos por mililitro si el paciente no es frágil, y simplemente vaya observando cómo es esa infusión en el paciente y clínicamente cómo se está comportando ese paciente. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando se mezclan los medicamentos, es decir, cuando yo tengo la infusión de propofol y remifentanil, evidentemente se van a disminuir esos requerimientos y es supremamente importante tener en cuenta que este paciente, a medida que va entrando en la hipnosis y profundidad anestésica, va empezando a tener bradicardia y apnea y es algo que hay que estar monitorizando constantemente. Finalmente, ¿cuáles son las dosis que se van a utilizar de acuerdo a los modelos farmacocinéticos y de acuerdo a esta técnica anestésica? Lo más importante es individualizar el paciente, ¿cierto? Saber qué paciente tengo al frente y qué cirugía le van a hacer. De acuerdo a eso, yo voy a elegir qué infusión voy a utilizar. Siempre en pacientes que son sanos, ellos recomiendan utilizar dosis altas, ¿cierto? Se pueden utilizar dosis de hasta 6 microgramos por mililitro de propofol, perdón, y de hasta de 4 a 6 nanogramos por mililitro de remifentanil. Sin embargo, siempre la recomendación en todas partes es, váyalo titulando, o sea, usted con esta técnica anestésica no debería tener afán, porque entre más afán tenga, más la va a pagar. Entonces es importante clínicamente se cumpla la respuesta, ¿cierto? Cuantifique objetivicela no solo clínicamente cómo está el paciente, sino cómo están sus variables hemodinámicas y cómo va a estar esa monitorización de la profundidad anestésica que más adelante vamos a hablar. Y acuérdese siempre que usted va a utilizar un hipnótico y un opioide, y que si utiliza la mezcla de los dos, evidentemente van a disminuir sus requerimientos por el efecto cinetístico. ¿Cuáles son esas concentraciones deseadas entonces? Lo que dicen en la mayoría de las guías es una dosis de inducción de propofol de 4 a 6 microgramos por mililitro y luego una dosis de mantenimiento de 3 a 6 microgramos por mililitro, que va a depender completamente del estímulo quirúrgico, ¿cierto? Y recuerde siempre, si utiliza el modelo de Marshall, es ni saber que estoy o en concentración plasmática o en concentración de efecto. O si estoy utilizando otro de los modelos, saber en qué concentración estoy. Y con respecto al remifentanil, es importante tener en cuenta que usted va a iniciar una dosis de 2 a 4 nanogramos por mililitro, que la puede subir hasta 6 de acuerdo al estímulo que le vaya a hacer al paciente, y es supremamente importante tener en la cabeza que cuando la dosis de remifentanil supera los 1.5 nanogramos por mililitro, va a haber mayor compromiso del patrón respiratorio y por ello usted debe tener ahí todo el soporte para poder soportar el paciente, valga la redundancia. Recuerden entonces siempre el sinergismo, que el paciente, a medida que se utilice el remifentanil junto con el propofol, las necesidades de propofol van a ser menores y siempre titúlelo en pacientes frágiles. Y pues también está esta tablita que es supremamente importante saber cómo son las concentraciones de cada uno de los medicamentos a la hora de utilizar, a la hora del momento quirúrgico en el que estoy, si voy a intubar, si voy a extubar o qué procedimiento quirúrgico le van a hacer. Listo, ahora vamos con los aspectos prácticos. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el NAP5, que fue un estudio que salió en el 2014 en el Reino Unido, sacó una alerta sobre cuáles eran cuáles eran esos errores que se cometían dentro de la anestesia que predisponían para que el paciente tuviera una alerta o una conciencia dentro del acto intraoperatorio. ¿Qué se descubrió? Que con los pacientes cuando utilizaban activa tenían hasta 2 veces más frecuencia de hacer una alteración intraoperatoria accidental que cuando se utiliza inhalatoria. Lo otro que se descubrió es que, pues, ¿por qué se podía dar eso? Primero, porque había poco entendimiento por parte del personal de los anestesiólogos con los modelos y porque la infusión se podía ver alterada en algún momento. Se descanalizó el paciente, la bomba estaba pitando y nadie se dio cuenta, se desconectó la bomba. Entonces es importante saber mucho de todo lo que hay alrededor de esta técnica para llevarla a buen puerto. ¿Y cuáles fueron las conclusiones al respecto? Tener una guía adecuada de aplicación de estos medicamentos y tener un personal entrenado y concientizado en esta técnica anestésica.
Y una de las guías que salió en el 2018 sacó varios puntos a tratar para que usted haga muy bien esta técnica anestésica. Lo primero es la concentración de los medicamentos. Acá en Colombia pues solo contamos con el propofol al 1%, entonces digamos que no es tanto el problema es sobre todo con el remifentanil, que se puede diluir en algunas partes en 250, en otras partes en 50 mililitros. Entonces es muy importante estandarizar con su equipo quirúrgico las concentraciones a las cuales va a utilizar esos medicamentos. Lo segundo, saber utilizar la bomba de TCI, saber qué modelos tienen sus bombas de TCI y aplicar el modelo aprobado para ese paciente. Lo otro que es súper importante son el equipo de jeringas y todo el instrumental intravenoso. Lo ideal es que sean de tapa rosca, es decir, que se enrosquen los empates, porque si solo con la jeringa fácilmente se puede salir y pues botar a la basura básicamente. Recuerden no hacer mezclas, no se recomienda por ningún motivo mezclar este poquito de propofol con este poquito de remifentanil, nunca se les ocurra hacer eso, porque el remifentanil dentro del propofol se vuelve inestable y se vaculiza y no sirve para nada. Lo otro es tener un sistema de infusión que tenga válvulas antirreflujo, antirretorno, que no se vaya el remifentanil hacia el propofol hacia el remifentanil y no le esté llegando nada al paciente. Es solamente importante tener esas válvulas. Lo otro es que lo más importante es tener las bombas casi que pegadas al paciente para evitar el espacio muerto, porque evidentemente el modelo farmacocinético de la bomba, pues ella está infundiendo el medicamento y ella no tiene en cuenta el espacio muerto que hay. Y si hay mucho espacio muerto, pues ella puede tener una contracción plasmática de 4 y evidentemente lo que está llegando al paciente es 2. Entonces lo ideal es tener un espacio muerto lo menor posible, tener visible el acceso venoso y lo ideal es que sea lo más central al paciente posible. ¿Cómo vamos a preparar entonces? Lo más importante es que esta técnica se vuelve, así como usted llega a preparar la máquina anestésica, usted también debería preparar la bomba si va a ser tío, ¿cierto? Conocer su bomba, conocer qué modelos farmacocinéticos tiene, saber si estuvo cargado durante la noche, saber si tiene carga o que tenga o que tenga el alimentador de energía a la mano, saber que se deberían utilizar las jeringas aprobadas por el fabricante, es decir, si yo tengo una bomba Brown, tener una jeringa que Brown haya puesto para eso, porque si no ahí es donde vienen los errores. Y un tema muy importante es que lo ideal sería ajustar la jeringa y preparar la bomba, porque uno muchas veces prepara la bomba y después ajusta la jeringa y se puede desconfigurar y obviamente dañar la técnica anestésica. Dentro de la conducta anestésica, tener en cuenta siempre verificar los accesos intravenosos, así como usted verifica cada cierto tiempo que el paciente, si tenga el pulsómetro puesto, el tensiómetro, todo el cardioscopio, que todo esté puesto, también verifique que el acceso intravenoso esté permeable, que no se esté botando el medicamento, que esté pasando, que todo esté dentro de lo normal, y siempre tener las bombas visibles para poder saber cuál es la concentración que estoy infundiendo, cuánto me queda de medicamento y si evidentemente sí le está pasando al paciente. Bueno, y si se altera la bomba de infusión, ¿qué pasa? Pues lo primero es mantener la calma, no arrancarse el cabello, ¿cierto? Lo primero es, pues al reiniciar la bomba, usted tiene que tener en cuenta que si usted va a reiniciar la bomba y está pasando el medicamento al paciente, al reiniciarlo, reinicia toda la técnica, entonces el paciente va a tener un nuevo bolo y eso sobredosificar al mismo. ¿Qué se recomienda en estos casos? Entonces, hay dos formas. Lo primero es iniciar una técnica manual, ¿cierto? Hacerlo de acuerdo a alguna de las aplicaciones que existen para Activa o manuales que ya vienen para hacer esto y hacerlo de modo manual. Siempre que se vaya a reiniciar este módulo, lo ideal es lavar la línea para que, pues, lavar la línea 2 veces para que evidentemente esté llegando la concentración que deseamos al paciente. O si definitivamente usted se siente incómodo haciendo esto, no se siente con la práctica adecuada, pues lo ideal sería iniciar un anestésico halogenado si no hay una contraindicación visible, pero debe tener en cuenta que siempre que pase alguna alteración dentro de la infusión de estas bombas, pues va a poner en riesgo la profundidad anestésica y pues el paciente puede tener mayor inestabilidad hemodinámica. Estas son algunas de las recomendaciones que salen en esa guía de práctica segura de TIVA. Ya lo hemos venido mencionando todo, lo más importante acá o el paso a seguir que no hemos mencionado hasta el momento es la monitorización del mismo. Hay varias formas de monitorizarlo, está la entropía, está el BIS, está son como los más grandes que yo utilizo, perdón, me escapo por ahí alguno que otro nombre. Pero lo más importante es saberlo monitorizar y monitorizarlo. De hecho, en las guías aparece. Monitorice siempre. ¿Por qué? Porque es que ya hemos visto antes, en el NAP 5 salió
que esta técnica está asociada como factor de riesgo para la alerta intraoperatoria o para el recorte intraoperatorio. Entonces, monitorícelo para llevarlo a un puerto, para que usted no vaya a cometer ninguna embarrada. Entonces, como nosotros cuando vamos a halogenado podemos, digámoslo, identificar cuánto halogenado estamos dando con el gas expirado, en esta técnica definitivamente eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se debe monitorizar? ¿Qué tanta profundidad necesita tiene, cierto? Y para eso se apoya uno en el electroencefalograma procesado y en el BIS que sale en el 96 para ayudar como a dirimir y a llevar a buen puerto esta técnica. Importante saber que la TIVA es un factor de riesgo. En otro estudio adicional a NAP5 salió que la TIVA mal utilizada pues puede ser un factor de riesgo para el recorte intraoperatorio, y se vio que en el recorte intraoperatorio de esta serie de casos que fue en China podía ser hasta el 0.4% de los pacientes a los que se les dio TIVA los que podían hacer recorte intraoperatorio, que es muy alto pues, realmente. Listo. Entonces, ¿qué es lo del BIS? Es una forma de procesar ese electroencefalograma en crudo, ¿cierto? De acuerdo a un algoritmo que se utiliza, que es un algoritmo encriptado, y nos da un número que nos va a dar una idea de la profundidad anestésica que tiene ese paciente. Ese número va de 0 a 100. Lo importante y lo ideal es saber cuál es el basal del paciente, ¿cierto? Ponerle el BIS antes de dormir al paciente para ver cuál es el basal que tiene. Y finalmente, saber que la profundidad que buscamos está entre 40 y 60 para disminuir el recorte intraoperatorio. Esto se ha estudiado ya de acuerdo a este sistema y se ha determinado que ese es el valor en el cual se disminuye el recorte intraoperatorio y también se disminuye el riesgo de profundizar mucho más al paciente. Básicamente, ¿qué es el BIS? Es una hojita que, básicamente el BIS es el número, ¿cierto? Sin embargo, hay varias tasas que comercializan el BIS. La que tenemos en la izquierda es de Medtronic, si mal no estoy, que da varias información adicional, ¿cierto? Lo primero es que nos da el número, ¿cierto? Nos da el número, si es 40, 50, 60, si es 100, ¿cierto? Es súper importante a la hora de la profundidad. También nos da electromiografía, y es muy importante por como vemos acá a la derecha, por cómo se ponen los electrodos. Es importante disminuir la movilidad de los músculos faciales, porque, o por lo menos anularla para que no se contamine el número, porque eso puede aumentar el número del BIS. Lo otro que nos puede dar esta información es el mapa de calor, de acá abajo, como se ve aquí en la imagen, de las ondas, y nos dice más o menos entre qué ondas se moviliza el paciente durante el acto anestésico. Y adicional a eso también tiene un electroencefalograma, acá arriba no lo muestran, sobre cómo se está comportando ese paciente de acuerdo a las ondas que manifieste, ¿cierto? ¿Cómo se pone el BIS? El BIS se pone usualmente en la región frontal, como se ve en la imagen, ¿cierto? El número 1 va en la región frontal, arriba del dorso nasal, ¿cierto? Y va a ir por todo el arco supraciliar hacia la sien. Importante cuando se aplica el tercer electrodo, que es el que va a toda la sien, intentar no aplicarlo sobre la que puede contaminar un poco. Puede ser otro infraorbitario. Hay otros estudios que han demostrado que es occipital. Sin embargo, lo que se recomienda es, mientras se pueda, la es que sea frontal, ¿listo? Y con respecto a eso, pues hay diferentes guías que nos dicen que el valor ideal es de 40-60. Siempre, a pesar de que esté en 40-60, siempre mirar si evidentemente ese número es real, ver que el paciente sí esté conectado a los electrodos, ver que el paciente sí esté, evidentemente, clínicamente no tenga respuesta, ¿cierto? Y si todo está bien, pues bueno, me quedo tranquilo, ¿cierto? Si el paciente tiene más de 60, ahí es donde empiezan como los sustos, ¿cierto? Lo primero es saber qué estímulo quirúrgico están haciendo, porque obviamente si usted está preparado por un estímulo quirúrgico y están aumentando el mismo, evidentemente el paciente se puede despertar, ¿cierto? Pues puede ponerse en un estado mucho más de sedación. Entonces es importante nuevamente como replantearse qué tanto estímulo están haciendo. Si definitivamente es el mismo estímulo quirúrgico y el paciente sigue con un BIS mayor a 60, es importante tener en cuenta que posiblemente usted le puso un medicamento que puede alterar el BIS, dentro de los cuales está la ketamina. La ketamina puede aumentar el BIS, o el paciente realmente no está suficientemente bien profundizado. Y si tenemos un BIS de 40, ahí empiezan también los riesgos. ¿Por qué? Porque usted está profundizando mucho ese paciente y puede aparecer. O puede ser porque usted esté disminuyendo la presión intracraneana o no esté supliendo la cantidad de sangre que necesita el cerebro por hipotensión, hipoperfusión cerebral, y puede disminuir ese BIS. O porque le esté dando mucha anestesia, pues esté pasado pues, con la sedación que está poniendo,
o definitivamente porque hay alguna otra alteración metabólica del cerebro, hay hipoglicemia, hiponatremia, entonces hay que empezar a identificar por qué son todas esas causas. Listo. Eso básicamente es para tenerlo en cuenta, es decir, si se me pasó de 40, si me bajó más de 40, yo lo estoy profundizando más, o qué está pasando con la homeostasis de ese paciente, o si se me pasó de 60, saber qué está pasando, saber si evidentemente el paciente está recibiendo un estímulo mayor, o yo leí otro medicamento distinto, o el paciente se me está despertando. Finalmente vamos a hablar de las indicaciones, ¿cierto? Hay indicaciones que son del paciente, indicaciones del procedimiento y otras indicaciones, ¿cierto? Dentro de esas otras indicaciones vamos a encontrar que las otras locaciones, es decir, hacerlo en resonancia magnética, hacerlo por fuera del quirófano, digamos que es uno de los pilares de esta técnica anestésica. Y entre las indicaciones del paciente, las dos más estudiadas son el paciente que evidentemente no tolera los halogenados, el paciente que tiene náuseas y vómito postoperatorio incoercible y que ha tenido varios episodios luego de varios procedimientos quirúrgicos, es la principal indicación y más estudiada. El paciente que definitivamente tiene contraindicaciones absolutas para la técnica halogenada, el paciente que tiene historia de hipertermia maligna, distrofias musculares, especialmente la de Duchenne, que con los halogenados puede hacer hipertermia maligna. También se ha dicho, sobre todo en población pediátrica, que se puede utilizar para evitar la reactividad de la vía aérea, porque estos medicamentos disminuyen la reactividad de los mismos y adicional a eso, los halogenados disminuyen el aclaramiento mucociliar y por ende, pues esta técnica anestésica pues, va a permitir que ese aclaramiento mucociliar no se vea tan afectado y por ende disminuir la reactividad de la vía aérea o decisión del paciente, ¿cierto? ¿Qué indicaciones quirúrgicas existen? Procedimientos que son sin intubación, procedimientos sobre todo en la vía aérea, procedimientos laringeos que requieren de respiración espontánea. Esta es una técnica que se prefiere mucho en estos pacientes. Pacientes que van a ser sometidos a potenciales evocados, se prefiere esta técnica anestésica porque los halogenados y otros medicamentos que se dan en la inducción pueden interferir con esos potenciales evocados. Los pacientes que van a cirugía de vía aérea o cirugía pulmonar por el riesgo de contaminación del quirófano. Y pues se ha visto que también disminuyen las complicaciones pulmonares postoperatorias esta técnica anestésica. Las cirugías que tienen alto riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, de hecho hay varios estudios en cirugía de otorrino que han demostrado que estos medicamentos pueden disminuir más las náuseas y vómito postoperatorio y mejorar la recuperación postoperatoria, o definitivamente procedimientos cortos son técnicas anestésicas ideales. ¿Qué otras indicaciones existen? Está el paciente que se tiene que movilizar de un lado a otro, paciente que van a llevar a tomografía en el acto quirúrgico, lo ideal es llevarlo con estos medicamentos para intentar mantener esa profundidad anestésica. Lugares que son más inaccesibles y no hay máquinas de anestesia, pues puede preferir mucho más el uso de esta técnica anestésica en cuidados críticos, en lugares donde sea mucho más inaccesible una máquina o no haya disponibilidad de la misma, sería ideal utilizar esta técnica anestésica. Y también hay, digamos, ciertos autores que ya han empezado a estudiar si evidentemente esta técnica puede llegar a reducir la recurrencia de cáncer, y sale este artículo de abajo, que es un artículo canadiense, en donde nos dicen que evidentemente pues estos resultados que se han utilizado versus halogenados, si pudiera disminuir el tiempo de pacientes, si pudiera, perdón, aumentar el tiempo de pacientes libres de cáncer en los postoperatorios, y por ende podría ser una técnica que se podría utilizar en estos pacientes. Y también se han hecho otros estudios en población cardiovascular si definitivamente esta técnica anestésica puede funcionar. Sin embargo, lo que se ha visto hasta el momento es que la técnica activa puede aumentar el tiempo de estancia en UCI y no ha impactado considerablemente en la mortalidad postoperatoria de estos pacientes. Finalmente, ¿qué desventajas puede haber? Lo primero es que pues, hay que tener en cuenta que el propofol puede verse rápidamente contaminado por bacterias y esto pues llevar evidentemente al traste la técnica anestésica, que puede haber dolor con la inyección, que puede haber riesgo asociado a la infusión de propofol, sobre todo en población pediátrica puede haber síndrome de infusión de propofol, es importante tener eso en cuenta. La necesidad de accesos intravenosos y de bombas de infusión que usted posiblemente no sabe manejar o no está tan familiarizado con ellos, el potencial de desconexión y el posible riesgo de disminuir la concentración plasmática o concentración en sitio efecto, y el riesgo de alerta durante el intraoperatorio, no tener la monitoría electroencefalográfica, pues a veces puede ser no tan práctico, y como no estamos tan familiarizados puede ser aún más impráctico en algunos momentos. Y hay que tener mucho en cuenta que el propofol, como lo vimos al principio, pues tiene una vía media sensible al contexto que es muy bueno. Sin embargo, a medida que se aumenta su infusión, pudiera
estar mucho más entendido brazo y retrasar, perdón, el despertar de estos pacientes. Finalmente, ¿qué conclusiones podemos llevar a la práctica clínica? Lo primero es que es una alternativa muy interesante para la anestesia general convencional que damos usualmente. Es supremamente importante y fundamental, como lo vimos durante toda la charla, reconocer la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos que vamos a utilizar, tener presente los modelos o los distintos modelos que existen e individualizarlos de acuerdo al paciente al que nos vamos a enfrentar. Es importante identificar los procedimientos que son muy útiles para esta técnica anestésica y empezar a utilizarla y a valorarla. Y finalmente saber cuáles son las limitaciones que tenemos dentro del personal con el que estamos contando, las limitaciones con las que contamos nosotros y si estamos dispuestos a no dar esta técnica y reconocer pues que es importante saberlo porque puede salvar vidas, pero realmente si tenemos un paciente con hipertermia maligna o el antecedente de, pues va a ser fundamental el conocer esta técnica anestésica para poder realizar sus procedimientos quirúrgicos. Finalmente, este es un QR, que es una tablita, pues con un póster de una infografía al respecto de qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos TIVA. Y ya, pues eso era todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y de Instagram.